Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live. Eh, Gracias de nuevo por los escritos y los mensajes que me llegan a diario. Gracias por los reconocimientos que me dan. Muchísimas gracias, los elogios, reconocimientos. Gracias. Hoy vamos a tener un tema muy especial y este tema especial tiene muchísimo que ver con varias seguidores proponiendo hablar acerca del sexo en las personas con trastorno límite de personalidad. Y hoy vamos a hablar de más allá del frenesí en el sexo de las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Mm, no necesitamos tener el trastorno límite de personalidad para tener frenesí, para tener locura de ir más allá, de experimentar más allá de lo que pueda o cómo podamos expresar ese sentimiento, esa emoción, más que el sentimiento, la emoción y el éxtasis sobre esa emoción. La diferencia, aquí vamos a mirar la diferencia que tiene ese frenesí en las personas con trastorno límite de personalidad. En que recordemos esto, que las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría, en un estado alterado, se retorna al momento del trauma, o sea, al momento del niño o de la niña. Y esto quiere decir que no importa si hicieron pataleta, no caen en cuenta. No importa, no, disculpe. No caen en cuenta si hicieron una pataleta, si hicieron una rabieta, si gritaron, insultaron, golpearon en un momento de esos estados alterados. Y mucho después, la gran mayoría, pues, como que cae en cuenta de lo que pasó. No, si uno le pregunta, dice, no sé, no pude detenerme. Y eso es verdad. No es que, como las personas que no tenemos un trauma, diga uno y dice, ay, metí las patas, uy, qué vergüenza. Y uno inmediatamente frena, empieza a hacer cambios, o en el tono de voz, o en la forma como abordó el tema, o la forma como abordó como en la discusión. Entonces uno inmediatamente se detiene, pide disculpas, pide perdón. En las personas con trastorno límite de personalidad, no. O sea, cuando esto sale y sale con un impulso, o sea, sale ese frenesí con un impulso, sale esa emoción con un impulso, no hay forma de detenerlo. ¿Cómo se podría detener? Antes de que salga. O sea, estar despiertos, o sea, estar en el presente, sentir que ese malestar hay que controlarlo y de inmediato para que no le dé salida a esa emoción y pueda controlarlo. Se puede llegar a controlar, claro que sí, las personas que tienen un entrenamiento psicológico y con técnicas terapéuticas. Claro que sí se puede como detener, amarrar, no expresarlo. Pero cuando sale, sale. Y esto es que tiene que ver con el sexo mucho, porque ¿qué es lo que más el niño cuando pasa sabroso, delicioso, cuando disfruta, quiere hacer? Volverlo a repetir. Por eso quieren volver a repetir, ir a la piscina, volver a ir a Disney World, volver a ir o volver a ver el cuento, volver a ponerse el disfraz, porque fueron momentos de mucho placer y de mucha alegría, de mucha risa, de mucha ternura, amor, o sea, con todas las expresiones del ser.
el niño se conecta con esa emoción y lo expresa todo en ese instante. ¿Y qué desea el niño? Vuelvo y le repito, volver a sentir exactamente esa misma emoción. ¿Qué pasa con las personas adultas que tienen trastorno límite de personalidad? Es que desean volver a sentir como niños ese estado emocional. ¿Qué pasa con el sexo? El sexo es uno de los estados más complacientes, donde más se expresa esa sensación que genera en todo el cuerpo y que desean una y otra vez repetirlo, una y otra vez repetirlo. Y que casi siempre lo hacen o con la misma persona o indiscriminadamente con cualquier persona. Pero quieren volver a sentir esa sensación como niños. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia, que la persona que tenemos ese autocontrol voluntario, pues nos vamos a contener, no me puede dar mucha alegría, mucho deseo, pero vamos a buscar como el momento, el instante, o lo vamos a hacer como muy, no muy evidente ante los ojos de las otras personas, sino que lo vamos a hacer más bien discretos. Las personas con trastorno límite de personalidad no, o sea, si uno ve la expresión de su rostro, todo lo dicen con su expresión, no necesita ni hablarlo, con todo con los gestos, con el lenguaje no verbal, todo lo dice. Y eso es lo que pasa en la relación del sexo. Además, los niños lo quieren ya para allá. Las personas con trastorno límite de personalidad es exactamente lo mismo, lo quieren ya para allá. Entonces ellos les gustó una persona, les encantó una persona y empiezan a seguir, a seguirla, a perseguirla, a perseguirla, a llamar, a llamar, a llamar, o insistir, 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 hasta lograr el deseo. O sea, lo que probablemente podría durar de 6 a 8 meses, lo quieren en 6 horas. Lo quieren en un día o lo quieren en menos de un día. Y ese frenesí es lo que ellos quieren y desean volver a sentir una y otra vez, una y otra vez. Esa es la gran diferencia entre el sexo, digamos, un sexo controlado, llamémoslo así, a un sexo descontrolado. Esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa? Que cuando no se tiene el control voluntario de esta emoción, desea repetirlo una y otra vez. Si no es con la misma persona, es con cualquier persona. Por eso se llegan a esos extremos de ir más allá para poder sentir esa sensación independientemente que sea o no sea con una persona conocida. Aquí se genera un problema y el problema es que para el éxtasis del sexo se conjugan, llamemos así, se conjugan 12 neurotransmisores que son demasiadamente potentes, que son demasiadamente tan delicioso, tan sabroso, con toda la parte del cuerpo y de esas emociones que exaltan totalmente esas emociones que desean repetirlo una y otra vez indiscriminadamente. Vuelvo y le repito. Y cuando esto sucede, como son neurotransmisores, si le estamos dando una emoción extra, una emoción extra, esto genera adicción. Sí, entonces por eso hay personas que son muy adictas al sexo y, vuelvo y les digo, terminan con un sexo indiscriminado, teniendo alternativas fuera de digamos, de lo como consensual, llamémoslo así, porque hay momentos en que pues se puede tener mucha consensualidad en cómo va a ser el sexo, pero como ellos quieren explorar más, ir más allá, porque además son curiosos porque son niños, entonces
no importa si rebasan o no rebasan la ética, la moral de la otra persona. Entonces, eso se repite una y otra vez y esa sensación que genera adicción es la que los ata a que estén en ese estado de continuo sexo por sexo y sexo indiscriminado. Pero ¿qué hay que hacer para que el sexo sea disfrutado y que no genere adicción en las personas con trastorno límite de personalidad y que puedan tener una comunicación eh, que vaya más allá de ese placer del sexo por el sexo? Claro que sí, se puede hacer. ¿Qué hay que hacer para que puedan tener? Y ahí les cuento que eso sí es tener un muy buen sexo. Eso se llama el arte de hacer el amor. ¿Ya? Yo lo llamo así, ese arte de hacer el amor. Que es una sensación que pueden perfectamente controlar y en la medida en que lo puedan controlar, donde puedan controlarlo de 6 meses en adelante, que puedan tener un romance sin tener sexo durante ese tiempo para poderse conocer, para poderse saber cuáles son sus gustos, además que se puedan permitir explorarse primero a sí mismo para saber cuáles son las zonas más sensibles de su cuerpo, porque primero que todo hay que explorarse a sí mismos. Entonces, que puedan tener como ese tiempo para poderse explorar y que ya después de que conozcan cuáles son sus zonas más sensibles, porque también hay unas técnicas para hacer esta sensibilización, pues la puedan tener con su compañera o con su compañero. También que puedan explorar cuáles son sus zonas más sensibles y que no lleguen de inmediato a una penetración porque todo se acaba ahí. Cuando tienen sexo por sexo, todo se acaba en 5 o 10 minutos. Todo se acaba en 5 o 10 minutos. Entonces por eso quieren volver a repetirlo, pero puede repetirlo y ya que esta persona ya no le atrae, entonces continuemos con la siguiente, continuemos con la siguiente, continuemos con el siguiente. Entonces, para que tengan ustedes, las personas con trastorno límite de personalidad, este autocontrol y poder ir más allá del sexo, ojo, mucho más allá del sexo, donde es la sexualidad y la sensualidad, no el sexo por el sexo, no la herramienta como herramienta de pene-vagina, sino mucho más allá porque el sexo es mucho más allá que el pene y la vagina, tiene que ver toda la parte de exploración, vuelvo y le repito, con las zonas más sensibles del cuerpo. Y que ambos exploren, porque una cosa es yo explorarme y sentir ciertas sensaciones, otra cosa es explorarme con la pareja, porque yo puedo tener descubrir otros sitios, otros lugares, otras sensaciones donde pueda disfrutar con mi pareja muchísimo más. Entonces, la invitación es que ese frenesí lo posterguen a unos 6 meses, 7 meses, 8 meses, para que se exploren primero como personas que me atraen, como personas que me gustan, y que puedan conocerse cada día un poco más. Viene todo lo que es la atracción y esto es lo que hace el arte de amarse, donde la o sea, el autocuidado, donde tu autocuidado se extiende hacia la otra persona, porque también si yo tengo autocuidado yo voy a cuidar de ti, yo cuido de mí, yo cuido de ti, ¿ya? Entonces esto se vuelve como no se vuelve como un apareamiento de animales, que los animales se aparean, no importa en qué lugar, si es en un lugar público o privado, no les importa, ¿ya? Mientras que el ser humano, esa es la gran diferencia, que el ser humano pues no necesita aparearse, sino tener todo ese arte.
toda esa exploración y todo ese conocerme y conocer al otro. Logrando esta primera etapa de enamoramiento, sabemos muy bien si la persona con quien yo voy a tener este encuentro sensual, sexual, me va a generar como toda esa satisfacción y todas esas expectativas que tengo acerca de mí y del otro. Cuando se logra tener este tiempo, cuando se permiten tener este tiempo, créanme que se van a descubrir cosas de la otra persona que no sabían, que a primera vista no lo sabían y a primera vista no tenían o no les importaba. Pero a medida que va pasando los días, los encuentros, los días y los encuentros, es que empiezan a explorarse también qué te gusta, qué no te gusta, qué te incomoda, qué no te incomoda, qué deseas, qué no deseas, ¿ya? Entonces viene todo este entrelace, ¿sí? De encuentros, de conocer el uno del otro, que lo hace muchísimo más mágico, muchísimo más mágico. ¿Qué hace que sea todavía muchísimo más mágico? Cuando empieza uno a explorarse cuáles son las zonas más sensibles del cuerpo, y hay muy diferentes formas de empezar a explorar las zonas más sensibles. Hay diferentes técnicas y que hay que explorarlas. Esas técnicas hay que hacerlas todas, ¿ok? Hay que hacerlas todas. ¿Por qué? Porque cada técnica tiene una sensación diferente a la otra. Es como un postre diferente al otro postre. ¿Ya? Un postre puede ser muy dulce o ácido o amargo, ¿ya? O salado. Exactamente es eso. Entonces, cuando empieza esa exploración, entonces empiezan a encontrarse, o sea, hay como una armonía, es como una sinfonía, llamémosla así, como una sinfonía de dos seres, donde esos dos seres humanos no van a parearse, van a amarse, a entregar. Yo entrego todas mis sensaciones, todas mis emociones, y yo recibo las del otro. Cuando están en ese arte de hacer el arte de hacer el amor, créanme que no necesitan hacer una penetración inmediata. Que es que yo tengo eyaculación precoz, no es que yo tengo eyaculación tardía, no es que la mujer, como dicen, no es que se calienta y cuando se calienta y no llega al mismo ritmo mío, o cuando yo llego, cuando dice el hombre, cuando yo llego la mujer ni siquiera dice no, yo nada. Entonces ahí es donde viene ese conocimiento tan fundamental que es el arte de conocerse antes de hacer el sexo, el arte de amarse. Entonces, cuando ya se han tomado ustedes su tiempo, que para eso es el control voluntario de las emociones, empieza una etapa nueva de conocerse a sí mismos. Claro que se conocen a sí mismos. Y empiezan a mirar ese sexo de eyaculación por eyacular, a hacer el arte de hacer el amor. La gran diferencia entre un adulto y entre llamémoslo, el adulto niño. ¿Sí? Ahí se ven totalmente esas dos diferencias. Donde esa armonía, esa danza sensual, van a tener un placer más allá de lo imaginable. Hemos dicho, para poderlo sentir hay que vivirlo, y para poder vivirlo hay que hacer el proceso, y para hacer el proceso hay que tener el control voluntario de sus emociones, porque ahí entonces se llega a tener ese autocontrol y el respeto por mi cuerpo y por el tuyo. Estamos hablando del autocuidado. Entonces ya no necesito
tener sexo indiscriminado. Además, no utilizarla, a veces lo digo así en mis conferencias o en mis terapias, que no sea solamente dos herramientas donde la vagina sea como un depósito vaginal, y que no se sientan las personas que quieren algo más que la penetración, sino que quieren tener algo más que un sentimiento, ese sentimiento que perdure hasta la próxima, y que sea no de sexo por sexo, sino de ternura por ternura. Y eso va creando una pasión, y va creando un respeto, y va creando que energéticamente las personas inmediatamente tienen otro semblante, tienen como su energía más brillante. Con un paciente logramos hacer esta diferencia. Entonces él tenía sexo indiscriminado, sexo por sexo. Él con trastorno límite de personalidad, y hablando con él le dije, bueno, listo, ¿qué tal si hacemos para que te conozcas y conozcas a otra persona? Y lo logró tener ese encuentro, ese respeto, esa espera, ese conocerse, ese explorarse, y darse cuenta que el sexo así sí vale la pena, porque ya no es un sexo grotesco, es un sexo de entrar y sacar, un sexo de adiós, chao, nos vemos la próxima, ¿ya? Sino un sexo, además, donde se crea afinidades emocionales, y vuelvo y le digo, donde tú te cuidas, pero yo también cuido al otro. Y en realidad lo logró. Hablando con él me dice, es totalmente diferente, tiene razón. Y yo le decía, bueno, explícamelo. Me dice, sí, porque es que el otro era simplemente hacerlo y ya. Aquí se queda en el tiempo, esa sensación se va quedando en el tiempo, y es esa creatividad, es esa ternura, es ese respeto, ¿ya? Y dice él, sí se puede tener un sexo con armonía, respeto, entrega, salirse del sexo por el sexo. Vuelvo y les digo, el sexo por el sexo es más de las personas inconscientes, donde no están sino, digamos, las personas más básicas, ¿ya? Sexo por sexo, primer cerebro. Salirse de ahí fue para él lo más importante, lo más bello, descubrir sus sentimientos, sus deseos, pero también el del otro. Darse cuenta que esta sensación, que no está escrita en los libros, como dicen ellos, va más allá del entendimiento del ser humano, y para poderlo entender hay que vivirlo. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese frenesí tan loco? Ese frenesí que es aplastante, que ya se acabó y la siguiente, o el siguiente. Lárgase, váyase, ya me fastidia, ya no quiero, hasta el próximo, ¿no? Aquí hay una continuidad, y vuelvo y le repito, es el respeto y el ir terminando, o sea, que cada día es uno conocerse continuamente, y esto le da para ser, o sea, esa alegría, esa energía tan mágica, es transversal a la parte profesional, a la parte personal, a la parte de sus compañeros, de su grupo de familia. Da más temple, da más seriedad, da más asertividad, ese autocontrol voluntario de esa emoción que es tan fuerte, o sea, los lleva como a la sensatez, los lleva como a un llamado de atención consigo mismo. Oye, respétate, para respetar al otro, ¿sí? Y eso da una continuidad de
él dice que es como de vivir el presente, de gustar el presente, de disfrutar el presente. Y recuerden algo, que las personas con trastorno límite de personalidad casi siempre viven, si no viven en el pasado, viven en el futuro, pero en el eterno presente no. Y es vivir ese eterno presente, vivir ese eterno presente. Ah, que sí, que hay momentos en que vienen lo que son los pensamientos circulares. Claro que sí, que vienen los pensamientos circulares porque son las sensaciones. Esas sensaciones que son chispeantes, pero que ellos mismos pueden, o sea, darse cuenta de ese pensamiento circular y salir de ese pensamiento circular, ¿ya? Y de no querer estar, como dicen ciertas personas, como una hermana que si no es pegado colgado. No, eso es otro cuento. Pero yo le digo, hay que vivirlo. Entonces, invito a estas personas con trastorno límite de personalidad que se tomen el tiempo mínimo de 6 meses para conocerse antes de tener sexo, para que miren a otro nivel lo que es el sexo, para que vean que ese autocontrol voluntario del sexo por el sexo, cómo los puede llevar a una mejor comprensión de sí mismo y del otro. Y ahí aprenden a tener lo que es la compasión, la empatía y estar, o sea, no estar solamente abasteciéndose a sí mismos, sino, o sea, pensando también en el otro. ¿Ya? Entonces, eso es una forma de ir avanzando, ir aterrizando, ir mejorando, ir sanando el trastorno límite de personalidad. Pero también sucedió algo también muy especial. Descubrieron que ambos tenían trastorno límite de personalidad. Cuando yo les he dicho a ustedes que entre las personas con trastorno límite de personalidad perfectamente pueden tener una convivencia, claro que sí. Perfectamente pueden tener una relación estable, claro que sí. Pero siempre y cuando ambos estén en terapia psicológica. Y ambos están en terapia psicológica. Entonces, otra de las cosas que se dieron cuenta es que sí pueden tener una relación sana. Pueden tener unos, llamemos, apegos, pero no unos desesperos en esos apegos que quieren es dominar, atrapar, o sea, casi que asfixiar a la otra persona. Casi que quitarle la identidad a la otra persona para que no se vaya, para que no me dejen, para que no esté en abandono. No, también se dieron cuenta que sí se puede convivir y sí se puede tener una relación con otra persona con trastorno límite de personalidad y que además se ayudan entre ellos. ¿Por qué? Porque ambos se aportan. Yo aprendí esto, entonces se comparten. Yo aprendí esto, te puede servir esto, o yo he ensayado esto, sigue, mira a ver si tú quieres ensayar otra técnica. Entonces, entre las técnicas, ellos comparten sus técnicas para estar en el presente, en el saber estar. Ese es el saber estar. Entonces, eso sí se puede, claro que sí se puede. Que se puede tener armonía en toda esta parte a nivel sexual, claro que sí. Que se puede tener sensualidad también, en el arte de amar también. Que antes de mirar la herramienta de pene-vagina, primero está toda esa parte de exploración continua que hace que cada vez el respeto se acreciente y que la comunicación sea más fluida, claro que sí. Que la confianza en el uno y en el otro sea creciente, claro que sí. Creer en el otro, claro que sí. Y ahí también se va a ir sanando el trauma. El trauma se va a ir sanando hasta que llegue un momento a que ese equilibrio. Entonces, les digo que sí se puede tener toda esa parte de la armonía en el sexo, el arte de amar, siempre y cuando
ese frenesí, esa locura de ese instante, de ese querer estar a toda hora con ella o con él. Es que quiero y que en vez de seis meses sean 6 segundos, en vez de 6 segundos sean máximo 6 horas. Claro que sí se puede, claro que sí. Y que se desenganchen de esa sensación de sexo por sexo, claro que sí se puede hacer. Y les va a ayudar muchísimo, vuelvo y les digo, les ayuda muchísimo en el control voluntario de esas emociones. Les ayuda muchísimo a pasar por filtros sus pensamientos antes de decirle al otro el disgusto o el gusto o lo que sea con la otra persona. Entonces, los invito a que tengan esa capacidad de autoconocimiento y que la otra persona también tenga ese mismo autoconocimiento y que esperen siquiera unos 6 meses antes de tener sexo. ¿Ya? Y que se exploren. Ojo, yo no estoy pidiendo que se exploren el cuerpo. No, cada uno se explora su cuerpo con las técnicas que haya. Para que cada vez sientan entre una técnica y otra la diferencia. Y ya cuando estén en pareja, esas otras técnicas hacen que afloren otras emociones, pero ya no son emociones sin sentido, ya no son emociones básicas, son emociones muy, pero muy, muy sutiles, emociones que generan más amor, más respeto y muchísimo más deseos de continuar con la pareja y no cambiarla y no tener que estar con una y con otra. Y además crecer como seres humanos, porque van a crecer como seres humanos, van a crecer con la confianza que en algún momento el trauma les arrebató como niños. Van a madurar, van a ser más estables. Los invito entonces a que tengan esa armonía de los 6 meses. Bueno, voy a dar paso a las preguntas, pero antes de hacer las preguntas les vamos a decir, Eli y yo, que este es el último Facebook Live del 2021. Y Eli, ¿cuándo comenzamos para el próximo año? El 13 de enero. El 13 de enero retornamos nuevamente con el Facebook Live. Mientras tanto, pueden escribirnos, vamos a dar respuestas a cada uno de ustedes. Nos pueden decir, por favor, qué título de conversatorio desean que les aportemos, que tengamos en los Facebook Live, en los conversatorios. Y vamos a estar nosotros abiertos durante este fin de año a todas sus preguntas e inquietudes. Bueno, ahora sí, pasemos a las preguntas, Eli. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recordándole a las personas que nos pueden escribir por el WhatsApp, por el interno del Facebook. Yo voy a estar pendiente aquí para leerle sus inquietudes a la doctora, que le pueda dar respuesta inmediata. Gracias, Eli. Ok, por acá nos dicen, muy buena su explicación, doctora. Yo soy TLP y desde que dejé a mi pareja me convertí en eso que usted dice, sexo por sexo, y no puedo controlarlo. Muchas veces cuando no veo a la persona lo hago por teléfono, es algo que es más fuerte que yo. Sí, y es verdad, pero ¿por qué? Vuelvo y le digo, son 12 transmisores, es como, hagan de cuenta como si fueran las pócimas, unas pócimas del amor. Y si cada vez le damos el sexo por el sexo, esto es como si fuera una droga. Entonces va a estar pidiéndote y cada vez un poco más, un poco más, un poco más, y vas a crear un pensamientos circulares sobre lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Para ello necesitas terapia, para volver como a tu centro, para que seas tú tu centro, no el sexo quien domine tu centro. Te invito a que hagas terapia psicológica para ello, a tiempo. Mira que te digo a tiempo, porque también he visto personas que terminan muy mal, demasiadamente mal, por el sexo por el sexo, que abandonan el hogar,
están como habitantes de calle, están en un estado demasiado, o sea, demasiado básico, se vuelven demasiado básicos, que ya es un sexo indiscriminado, que ni siquiera ya sienten ese placer, porque ya rebasaron las 12 pócimas del sexo, que ya ni siquiera las produce. Pero como eso se fija tanto en la mente, entonces en la mente quieren nada más y más sentir eso. Por eso muchas veces terminan consumiendo ciertas drogas que son exclusivamente para excitar esos 12 neurotransmisores, como estamos la coca, el tusi, el cristal, ¿cierto? Para que lo excite mentalmente. Pero cuando a veces se acaba, hasta, o sea, agotan estos 12 neurotransmisores, ya no hay nada, ya es un sujeto vacío. Ok. Por acá nos dicen por el WhatsApp. Buenas tardes, doctora. En mi caso, siento que no me gusta perder el tiempo hablando con la persona. Me gusta hacer las cosas rápidas como para sentir adrenalina. Correcto. Entonces esa adrenalina no dura sino 5 minutos, máximo. ¿Ya? O 90 segundos. Cada emoción dura 90 segundos. Si uno la puede extender ahí dentro de los sentimientos, pues ahí lo extiende, ¿cierto? Pero esa adrenalina, el saber esperar, pero para eso vuelvo y les digo, es necesario tener un entrenamiento. Y ese entrenamiento lo pueden perfectamente hacerlo. Para que no perdure solamente en ese momento del sexo, sino que pueda perdurar una semana, 2 semanas, hasta que vuelva un nuevo encuentro. O hasta que llegue el siguiente encuentro. Pero esto es una energía que envuelve a los dos en una energía chispeante, genial, que muchas veces las personas dicen, uy, tú tienes algo raro, uy, tú tienes algo chévere, tu piel es diferente, tu sonrisa es diferente, mejoraste hasta el cabello, bueno, dicen varias cosas positivas del saber hacerlo. Entonces te invito también a que te hagas terapia psicológica para que puedas llegar a esa adrenalina, porque de verdad se vive una adrenalina, pero a otra dimensión, no tan básica. O sea, la adrenalina que estás viviendo es una adrenalina básica. Lo ideal es o sea, estar en otro nivel y tener otra clase de adrenalina. Por acá nos dicen, doctora, un consejo para una mujer con TLP que está empezando un embarazo. Bueno. Te diría a ti que sería ideal que tuvieras terapia psicológica para este control emocional, porque el embarazo, o sea, el embarazo trae llamemos así, sus bajadas y subidas, y para eso es necesario que aprendas a conocerte y a controlar esas emociones. Sería importante, no sé de qué país escribes, pero que pudieras tener un médico bioenergético o un médico homeópata, que ellos te pueden ayudar muchísimo. Pero por favor, siempre y cuando estés acompañada de terapia psicológica. Okay. Porque además, no es solamente el embarazo, después del embarazo. Una de las cosas que a las personas con trastorno límite de personalidad, o sea, a la gran mayoría, el llanto del niño desespera. Entonces eso también viene otro problema adicional después de tener al bebé. Okay. Doctora, quisiera saber su opinión sobre el tocarse. ¿Se cuenta como sexo indiscriminado? El tocarse, o sea, el explorar
o sea, el tener contacto sexual, pero desde solamente el de tocarse, ok, mírame. Vuelvo y te digo, lo ideal, sí, eso es otra forma de sexo, pero mírame, esa es otra clase de sexo, pero sí es un sexo. El tocarse, o sea, lo ideal es que más que tocar al otro o que el otro te toque a ti, primero explórate tú. Explórate cuáles serían las zonas más sensibles, ¿ya? Y que la otra persona también se explore en cuáles son sus zonas más sensibles. Cuando ambos conozcan de cada uno cuáles son sus zonas más sensibles, entonces cuando ya estén juntos, cuando empiezan sus caricias, que creo que son esas, que lo que llamas tocar es acariciarse, ya es otra sensación, acompañado es otra sensación. Pero es muy delicioso cuando yo primero me exploro y me doy cuenta de cuáles son mis zonas más sensibles, pero también me doy cuenta que cuando estoy con el otro, que otras zonas despierto yo. Eso es lo más mágico. Por acá nos dicen, hola doctora, llevo 2 años con mi pareja y ella es TLP. Lo que nunca he podido comprender es cómo ella cambia después de tener relaciones. Es como que fuera dos personas totalmente distintas después de hacerlo. Pero no explica si es que mientras que están teniendo sexo es o tierna o agresiva o agresivo, no lo sé. ¿Cómo es el cambio? Por favor, descríbame el cambio entre un momento al otro momento, al otro instante. ¿Ya? Ok. Para yo entender más y poderte dar una mejor respuesta. La persona que leímos la pregunta ahorita sobre el tocarse, Sí. dice que se refiere a la masturbación, para ser más exacto. Bueno, dentro de sus caricias y el conocerse está la masturbación. Y Ok. eso está bien. Ujú. Pero que no se vuelva una adicción, porque también se puede volver una adicción. Entonces, ese acariciarse, ese explorarse es muy importante. Pero por favor también es importante tener el autocontrol y saber muy bien eh, no hacerlo instintivamente, básicamente. Ok. Por acá nos dicen, la persona de ahorita también acaba de responder. Dice, doctora, ella es muy cariñosa durante el acto sexual. Después que termina el acto sexual, empieza su cara, su cañona. ¿Ya? ¿Qué pasa? Vuelvo y les digo, esos son como unas pócimas. Y mientras que están en esas pócimas, o sea, mientras que están en ese éxtasis, claro, ahí saca quien sea, TLP o no TLP, sacamos como nuestra, nuestro placer, ¿cierto? Nuestro gusto, nuestro deseo lo sacamos. Pero como es solamente pene vagina, no hay un arte de hacer el amor, no hay una continuidad después de tener el sexo. Entonces ya acabó, ya, como los niños, se acabó. Y a veces los niños lloran o se ponen de mal genio cuando o la película se acaba, o la torta se acaba, o el helado se acaba, o el juego se acaba, o la película, cualquier cosa se acaba. Entonces, claro, viene el malestar, porque es querer estar ahí en esa misma, inconscientemente, o sea, con toda la parte básica, el instinto de sentir por sentir, sentir por sentir, es eso. Si tú exploras otro estado, o sea, te permites vivir otro estado de armonía, del arte del amor, te cuento que dirías de otra, o sea, ya no sería eh, el que ya termine la eyaculación, ya termine el orgasmo, y ya, se acabó. No, es esa sensación que queda después de la eyaculación, después del orgasmo, ya queda una sensación, como una estela, como una energía que puede durar hasta el próximo encuentro. Ok.
Por acá nos dicen, doctora, a mí me ocurre algo muy raro. En mi caso, no puedo ver a la persona, me da temor explorarlo o tener relaciones, pero lo hago por teléfono. ¿Eso cuenta como sexo indiscriminado? ¿Qué me dice? Sí, pero yo quiero saber si tú tuviste un trauma Ajá, y si el trauma fue un abuso o una violación. ¿Ya? ok. Buenas tardes, doctora. Primera vez que veo sus videos, me gusta mucho su abordaje. ¿Usted cree que sería importante que una persona con TLP visite un sexólogo o solo con la terapia psicológica basta para regular las emociones sexuales y el poder detenerme en el sexo por sexo? A ver, si el sexólogo tiene entrenamiento y conocimiento en el trastorno límite de personalidad, genial, es genial, de verdad que sí. Pero si no tiene el conocimiento, no va, o sea, no va a entender el por qué estás en ese estado de sexo por sexo. Pero hay psicólogos que tenemos esa otra visión de lo que es el sexo en una persona con trastorno límite de personalidad, que son esas adicciones del sexo en el trastorno límite de personalidad, que podemos llevarlos a que puedan tener toda esa calma, esa espera, ese autocontrol emocional para poder vivir un sexo pleno y continuo. Ojo, no de cada 2 horas, 3 horas, 5 horas, 5 minutos. No, con la misma persona, pero que va acrecentando. Porque pues les digo, un buen sexo es transversal a la parte profesional, a la parte intelectual, a la parte armónica de las relaciones con la familia, con la pareja, con los hijos. O sea, es transversal a todo. Ok. Por acá nos dicen, soy TLP, diagnosticado desde hace 3 meses. Me gustaría saber su opinión sobre la eyaculación precoz en mi sexo por sexo. Le digo eyaculación precoz por el acabar demasiado rápido. No entiendo por qué sucede. ¿Qué edad tendrá? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, por favor? Porque eso también tiene que ver muchísimo con la edad. Tiene que ver con la edad, tiene que ver con los primeros, digamos, conocimientos acerca del sexo. Tiene que ver también muchísimo si vio mucha pornografía. O sea, tiene que ver muchísimo con varias conductas que tengan que ver con el sexo. Ah, ok. Doctora, el líbido, el aumento del líbido, ¿tiene que ver con los medicamentos psiquiátricos? A ver, buena pregunta. Ya ¿Qué voy, pasa con los medicamentos ya psiquiátricos? voy. Los medicamentos psiquiátricos tienen muchísimo que ver con, esos son paliativos, son paliativos. ¿Por qué son paliativos? Porque entonces, si estamos, digamos, con mucha hiperactividad, si estamos depresivos, si tenemos angustia, y estos medicamentos lo que hacen es que me calman, buscan la calma, buscan bajar todos esos estados alterados a que los nivelemos. Y puede afectar un poco la libido, claro que sí. Pero en la medida en que ustedes tengan el control voluntario de las emociones, la parte médica de los medicamentos van disminuyendo y ustedes van a poder tener un buen sexo. Por el momento es que tengan control voluntario de sus emociones para que el medicamento sea cada vez menos. Ok. Aquí respondió una persona que
que nos hizo la pregunta ahorita, bueno, hace un buen rato, Ujú. que hablaba sobre si el sexo por el celular cuenta como sexo indiscriminado, ¿sí se acuerda? Sí. Me dice, usted estaba preguntando que si tuvo una violación, ¿cuál fue el Sí. trauma? Dice que sí tuve una violación a los 6 años, hoy en día tengo 23 años y me es difícil encontrarme sexualmente con una persona. Ok. Te cuento que sería importante que hicieras una terapia psicológica, trabajaras el trauma, porque el trauma es el que genera el trastorno límite de personalidad. Puedas tú conquistar ese trauma, trasladarlo a un momento del aquí y el ahora, o sea, de estar acá y sanarte para poder tener una relación rica, deliciosa, de contacto con otra persona, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el trauma. Sana tu trauma. Busca, o sea, o sea, trátate esa parte del trauma. Ok. Y por acá nos respondió la persona también de ahorita que nos hablaba sobre la eyaculación precoz. Ajá. ¿Sí de acuerdo? Sí. Tengo 39 años y sí, de vez en cuando veo pornografía. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que hagas terapia psicológica para que puedas tú aprender el control voluntario de esas emociones y puedas tener control de tu eyaculación precoz y que puedas tener el arte de amar. El arte de que puedas conocer a alguien, que te lleve 6 meses, 7 meses, el que conozcas a alguien, el que entres en todo un ritual de caricias, de abrazos, de besos antes de la eyaculación. Y te vas a dar cuenta que vas a estar en otra clase de nivel. Créanme que si no conocen el cielo, van a llegar al cielo y más allá del cielo. Bueno, ya es hora de cortar, pero les voy a dar las gracias. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que las personas con este trastorno, por favor, controlemos nuestras emociones, controlemos toda la que tenga que ver o con sexo indiscriminado o con sexo o con toda la parte de bebida, de alcohol, con toda la parte de drogas, que tengamos ese control voluntario y que podamos tener una muy buena, feliz Navidad y un muy buen año nuevo. Gracias, gracias infinitamente, gracias a cada uno de ustedes que estuvieron y cada uno de ustedes que estuvieron durante este año conmigo. Gracias por haberme dado su confianza, entrar en sus vidas, compartir esta experiencia de vida con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos el 13, Eli, Sí, el 13 de enero en un nuevo Facebook Live en este conversatorio. Y los invito a que por favor propongan temas. Muchísimos éxitos y una feliz Navidad y un año nuevo.